noches. Una vez más nos reencontramos por este medio para seguir impartiendo palabra de Dios. Desde la ciudad de Río Grande estamos transmitiendo la provincia de Tierra del Fuego y la República Argentina. Nosotros somos los apóstoles Alberto y Ana Calviño y estamos una vez más junto a ustedes, junto a nuestra querida congregación del Centro Cristiano, las Iglesias Hijas y de todos aquellos que están conectados en este momento. Queremos decirles que seguimos transitando esta cuarentena, tremendo, 40 días ya que estamos encerraditos, pero qué bueno porque estamos entendiendo que es un tiempo extraordinario donde podemos discernir los tiempos de Dios con sabiduría y escuchar su voz. Si hay algo que nos tiene que a nosotros movilizar en este tiempo es poder escuchar la voz de Dios aún en esta quietud o en estos tiempos que nos toca vivir. También invitarte que puedas comunicarte, que puedas dejar un mensaje, que puedas expresar una inquietud o quizás tengas una necesidad. Si sos de aquí de la ciudad, que puedas comunicarte con el Facebook del Centro Cristiano Río Grande o también acercarte a alguna de las personas que seguramente conozcas y que puedan brindarte una ayuda. Estamos para eso. Nosotros estamos ubicados en la calle Rivadavia 836 de esta ciudad. Y bueno, como todas las semanas seguimos hablando y edificando una palabra que seguramente va a hablar a tu vida como lo hace cada semana el Señor y cada día, porque cada día nos alimentamos de Él y Él sigue hablando a nuestro espíritu. Y seguimos, como dije, elaborando y edificando sobre la palabra de ser participantes del propósito eterno. Entendemos que esta palabra es rectora para nuestras vidas, para todo este año, y nosotros queremos seguir edificando, como te dije, porque hay mucho más todavía por aprender. En este trimestre estamos hablando de que somos participantes del Hijo, y en esa participación entendíamos y hemos hablado casi todo el mes que somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Y si ustedes recuerdan las primeras semanas que estuvimos hablamos de la realidad del sufrimiento, pero también de cómo enfrentarlo. A veces sabemos que los sufrimientos están y que no vamos a poder evitarlos, pero el asunto es cómo los podemos enfrentar y cómo podemos sacar aún de los sufrimientos nosotros un crecimiento mayor y algo que nos redunde en un fruto que ayude a nuestra vida espiritual. Y la semana pasada también hablamos sobre este tema, pero en cuanto a la utilidad del sufrimiento como agente de juicio y de purificación. Y hablamos de lo que era ese famoso pasaje que el juicio comienza por la casa de Dios. Y dijimos que no era un juicio condenatorio, sino que era un juicio que significaba que Dios trataba con nuestras vidas y sacaba todo lo que no es de Cristo, todo lo que no representa al Hijo. Él juzga, dice, esto no va, esto no sirve. Por eso creemos que en este tiempo, en las casas, en la familia, donde estamos todos obligadamente conviviendo todos los días, es el momento propicio para que el juicio, ese juicio de que Dios saque cosas que no manifiestan a Cristo, se realice. Así que por eso es que podemos decir que nos alegramos en los sufrimientos, porque eso significa que Dios está trabajando en nuestra vida y purificando nuestro ser interior para que podamos seguir manifestándole a Él. Y bueno, también quiero presentar el tema de hoy. Estoy sola en este momento, pero dentro de un rato ya vamos a estar con el apóstol desarrollando un poco el tema de esta noche. Solamente quiero decirles que vamos a hablar de la alabanza en el sufrimiento. Un tema hermoso y más de uno habrá pensado, sí, David cuando hablaba, cuando sufría, cuando cantaba. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto y también a redefinir conceptos que a veces los hemos aprendido mal y qué bueno es que podamos reeducarnos y hablar correctamente. Por eso solamente digo eso, que hoy el tema nuestro es la alabanza en el sufrimiento y entendemos que es algo que nos tiene que inspirar la palabra misma de Dios para comprender el valor de la alabanza en medio de cualquier sufrimiento que podamos estar atravesando. Y bueno, como todas las veces que nos reunimos, nos gusta cantar, nos gusta escuchar una alabanza y en este momento lo vamos a hacer, pero yo antes quiero orar por la Iglesia de Cristo que en este momento está reunida en distintos lugares
del mundo. Gracias, Padre, te damos, te bendecimos, te agradecemos por esta oportunidad que nos das a través de la tecnología de poder acercarnos a cada hogar en este momento. Oro por tu iglesia que está a lo largo y a lo ancho del planeta en este momento, en distintas situaciones, que está atravesando quizás pruebas, luchas, sufrimientos, que tu palabra les sea revelada de una manera real. Oramos, Señor, por una iglesia que pueda abrir los ojos, ser sensible en este tiempo y que puedan caer vendas para que podamos seguir viendo lo que vos estás construyendo a través del sufrimiento en esta época. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo y te agradezco, Padre. Amén. Y bueno, escuchamos una canción, ¿qué les parece? Y nos seguimos edificando en su nombre. Sublime.
acompañada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos de nuevo compartiendo un tiempo especial de comunión como iglesia y bueno, dispuestos a ser edificados en la palabra. Sí, así como yo les decía al principio, un tema por más interesante que sé que el Señor te ha estado hablando mucho sobre esto, así que lo vas a exponer seguramente, y que es la alabanza en el sufrimiento y que podamos prepararnos para recibir esta palabra y quizás sacarnos dudas y poder, como dije en el momento, seguir creciendo en el conocimiento de Él. Sí, sabes que es importante, muchas veces vos decías, sacarnos dudas y claro, no hay una interacción con las personas que están escuchando, nosotros estamos hablando, pero saben que a través justamente de las redes podemos comunicarnos y si quedaron dudas del mensaje, algo que no entendieron, algo que quisieran más explicación, están los comentarios, pueden dejar allí su pregunta, su inquietud y bueno, vamos a tratar de, eso nos va a ayudar también para ir preparando material para las próximas semanas y también quizás personalmente si hace falta responder, ¿no es cierto?, alguna inquietud de aquellos que nos están escuchando. O sea, que lo del juicio fue para algunos muy llamativo y bueno, qué lindo que es poder entre todos seguir aprendiendo el verdadero significado, lo que significa la palabra. A veces leemos ligeramente o sin una buena hermenéutica, como decimos, una buena interpretación y podemos cometer errores tremendos. Sí, o nos quedamos con una sola porque no es que está mal la interpretación, pero nos quedamos con una sola interpretación y una palabra como esta juicio, por ejemplo, tiene muchas implicancias diferentes y necesitamos establecer las diferencias. Así que entendíamos que es importante que como iglesia comprendamos el valor de la alabanza aún en momentos de sufrimiento, porque es fácil alabar a Dios cuando todo va bien. Exacto. y todo está bárbaro, qué lindo. Pero qué diferencia y qué es lo que queremos aprender es que en el sufrimiento, cómo actuar en ese aspecto tan importante como hijos, que es la alabanza, ¿no? La alabanza que nosotros debemos darle a Dios. ¿Y qué te parece si comienzo leyendo el texto? Sí, basamos en una historia real del Nuevo Testamento, en Hechos. En el libro de los Hechos. En Hechos 16, 22, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que le arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban. Sigue la historia, pero hasta acá está. Una hermosa historia que, bueno, después vamos a desarrollar un poquito, pero nos sirve como base y fundamento para hablar de este tema. Y justamente, por allí, preguntona como soy, y quizás muchos se preguntan, para hablar, y yo decía, hoy hay que redefinir términos, y acá estás hablando de alabanza. Sí. Mi primera pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre alabanza y adoración? Bueno, ahí es la gran confusión que desde hace, no sé si fue siempre, creo que se ha intensificado en las últimas décadas esta diferencia, ¿no? Antes de entrar en eso, quiero recordar, por lo que vos hacías referencia a lo que hablábamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Acerca del valor del sufrimiento, del juicio que se da por medio del sufrimiento, de la purificación. En el versículo 16, el apóstol Pedro, 1 Pedro 4:16, dice y relaciona con esto mismo que estamos hablando hoy. Dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. O sea, alabar en medio del sufrimiento, ¿no? Y claro, esta diferencia hace algunos días la hacíamos muy brevemente, hablábamos algo sobre esto. Por alguna razón, desde hace algún tiempo, la palabra alabanza fue quedando a un costado en lo que es la liturgia evangélica y en lo que es el canto, ¿no? La música y el canto congregacional, y comenzó a tomar más fuerza el concepto de adoración. Yo recuerdo hace muchos años atrás
los cantantes, los que dirigían los himnos hace mucho tiempo y los coros hace menos tiempo, eran los directores de alabanza. Sí. Pero luego, me acuerdo que había surgido un cassette en esa época, estamos hablando de 30 y tantos años atrás, de alabanza y adoración, ¿sí? Y finalmente fue quedando a un costado lo de alabanza, después se fueron incorporando nombres que tienen que ver con el antiguo pacto, como levitas, ¿no es cierto? O adoradores, ¿sí? ¿Cuál es el problema con la palabra adoración? En algún momento hicimos esta diferencia para rescatar el concepto verdadero de adoración, y hoy quiero hacerla, pero para rescatar y poner en valor el concepto de alabanza. Se ha entendido la adoración como canto. Entonces uno ha escuchado en las reuniones, hermanos, vamos a entrar en un tiempo de adoración. Eran los coros lentos. Que era un tiempo de cantar canciones lentas al Señor. Vamos a adorar al Señor, y todos sabíamos y sabemos cuando escuchamos vamos a adorar al Señor, todos asumimos que vamos a cantar. ¿Sí? Ahora, lo curioso es que en la Biblia, en toda la Biblia, y yo lo desafío a usted que lo busque en la palabra, no existe ese concepto. La Biblia nunca relaciona adoración con canto, ni con música. Porque la adoración, y esto no es Antiguo y Nuevo Pacto, siempre la adoración fue la rendición de una persona a Dios y el reconocimiento de Dios. Y sí, en el Antiguo Pacto incluía el sacrificio. Claro. O sea, no había adoración, no había adoración sin sacrificio. Por eso lo que vos decís sobre Abraham, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, Abraham le dice a los criados, el niño y yo vamos al monte a adorar. Y yo digo, no cantaron ninguna canción en el monte, no había instrumentos de música, el único instrumento allí era el cuchillo, con el que Abraham iba a matar a su hijo, que obviamente Dios no lo permitió, pero Abraham le ofreció a Dios lo más valioso. Entonces, si no hay sacrificio, no hay adoración. Obviamente que en el Nuevo Pacto los sacrificios no tienen que ver con cosas materiales, pero sí con una rendición de nuestra vida. Bien, pregunto entonces, entendemos la diferencia de las dos expresiones. Ahora, ¿yo puedo adorar en una reunión? Si estoy en una reunión o en mi casa, ¿puedo adorar? Es que adorar es algo que debemos hacer siempre. Sí, ahora, en una reunión, hablando vamos a una reunión un domingo y yo quiero adorar, ¿lo puedo hacer? Claro. ¿En qué consiste esa adoración? Bueno, es que siempre que rendimos algo a Dios, ahí está, estamos adorando. Claro. Ahora, y capaz que lo estamos haciendo mientras cantamos. Pero no es la canción lo que hace que ese momento sea un momento de adoración. La actitud de rendición. La actitud de rendición, de rendir algo a Dios. Si yo no estoy rindiendo nada a Dios, entonces no estoy adorando, aunque cante la canción más hermosa, lenta, levante las manos, diga gloria a Dios, aleluya, y cierre los ojos, y haga todo el ritual evangélico. Si yo no estoy rindiendo nada a Dios, no estoy adorando. Simplemente estoy cantando una canción. Claro. ¿No? ¿Y esa expresión de adoración también se manifiesta en un postrarse? En un postrarse, si uno lo hace físicamente, otras veces no lo podés hacer físicamente, pero interiormente estás postrado reconociendo el señorío de Cristo. Entonces, la adoración, hemos dicho, no es una actividad, sino un estilo de vida. Por eso Pablo dice en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Claro. Culto y adoración aquí figuran como sinónimo porque es lo que le rendimos a Dios. Entonces, el culto no es una actividad y la adoración no es una actividad. Usted no está en un culto ahora estamos en una reunión, en este caso virtual. El culto es
una vida rendida a Dios. Adoración es una vida rendida a puede Dios. ser en cualquier lugar. En cualquier lugar y también en una reunión. Por eso, pregunto esto porque a veces se puede pensar, bueno, yo ya no adoro porque cuando voy a la reunión. Sí, porque Siempre. si estoy entregando mi vida constantemente, en todo momento, en el baño cocinando, en el auto, en la reunión. Si hay una entrega, una muerte, un darle algo más a Dios, estoy adorando. Estamos adorando. Y hay canciones que en su letra expresan eso cuando estamos rindiéndole algo al Señor. El punto es que lo que hace que eso sea un momento de adoración no es la canción, sino que lo que estamos diciendo con la letra de la canción lo estamos viviendo. Exactamente. Entonces no es solo por cantar, ¿se entiende? Entonces, sacamos la adoración del concepto de música y de canto, porque no tiene nada que ver, es un estilo de vida que lo podemos leer en la palabra permanentemente, en todo momento, un estilo de vida de adoración que no depende ni de un lugar, ni de una actividad puntual, sino que, y creo que lo estamos viviendo en estos días de cuarentena, donde tenemos que morir a tantas cosas muchas veces, y ahí cada vez que morimos a algo, que sacrificamos algo de nosotros mismos para Dios, estamos adorando. Bueno, me hace recordar las palabras de Jesús a la mujer samaritana, que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Él busca. Y la mujer estaba sorprendida, ¿dónde vamos a adorar? ¿En este monte o en el otro? No se trataba de lugar, Jesús estaba diciendo, mi vida es un acto de adoración porque es entregada. Y ustedes cada vez que se entregan están adorando. Claro, ahora, vos fíjate cómo ese pasaje se ha usado tanto para talleres, para los cantantes. Dios quiere que lo adoremos y asumíamos casi automáticamente adoración con cantar, y Jesús ahí, ni la mujer samaritana está hablando de cantar, ni Jesús está hablando de cantar, sino del acto de ofrecerle ofrenda y sacrificio al Señor, que esa era la adoración del antiguo pacto, y que en el nuevo pacto es una vida consagrada a Dios. ¿Sí? Pero, como dijimos, no queremos detenernos tanto en el concepto de adoración, sería para otra predica, que es para otro tema exactamente, sino poner en valor el concepto de alabanza. Bien, porque ahora, casi como que ha quedado un poquito desplazado, y sacar esa idea de que, vos lo mencionabas, de que adoración son las canciones lentas y alabanza son las canciones rápidas. Eso en la Biblia no existe, olvídelo, es puro invento nuestro, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Ahora, sería bueno entonces, partiendo desde esta premisa, definir o redefinir alabanza. Así como redefinimos adoración. Claro. Bueno, la alabanza sí es una actividad, que la podemos hacer no solo en una reunión, permanentemente, pero es una actividad, porque la alabanza es el término alabanza, hablándolo en un plano general, es la exaltación de las virtudes de alguien. Cuando vos exaltás o destacás las virtudes de una persona, se dice que estás alabándola. ¿Sí? Entonces, eso aplicado a Dios es lo mismo. Alabamos, o cuando alabamos, exaltamos a Dios, ponemos en alto las virtudes de Dios. ¿Sí? ¿Viste cuando Pedro dice que fuimos llamados por Dios y Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes, ¿no? Ese anunciar o ese declarar o exaltar las virtudes de Dios, eso es lo que la Biblia llama alabanza. Y esto sí está directamente relacionado con la música y con el canto. ¿Sabes qué me recordaba también, volviendo un poquito a la diferencia, que a mí me enseñaron que alabanza era decir los atributos de Dios, adoración, perdón, y la alabanza las acciones de Dios? Bueno, otro invento, no tiene ningún sustento bíblico, no existe eso en la Biblia. Porque alabanza justamente es exaltación de las virtudes exactamente, de su esencia. Es las dos cosas tienen que ver con alabanza, exaltar lo que Dios es y lo que Dios hace. Bien. Las dos cosas son alabanza, no es una alabanza y la otra adoración. Claro. Adoración, sáquelo del plano de la música y de las canciones y dejemos solamente allí el concepto de alabanza, que ahora lo vamos a explicar. Bien, entonces podemos decir que es exaltación de las virtudes de alguien. Exacto. Le alabamos, le decimos cosas lindas.
Exacto. Por así decirlo, a los niños les enseñamos decir que es alabar, es decirle cosas lindas al Dios. Señor. Exactamente. Y la Biblia nos manda, y acá entramos a Sí. explicar un poquito y a poner en valor. Mi objetivo en esta noche, y obviamente que vamos a hablar en relación al sufrimiento, pero es poner en valor la alabanza. Bien. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que nos manda a alabar a Dios. En varios pasajes que podemos leer, se nos dice que debemos alabar. Por ejemplo, el Salmo 63, el versículo 3 y 5 dice que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Exactamente, el Salmo 68, 26 dice, bendigan a Dios en la gran congregación, alaben al Señor, descendientes de Israel. O sea, primero dice todos los pueblos, después el pueblo de Israel, pero pusimos estos dos versículos como una muestra, Claro. porque habría cientos de versículos en todos los salmos y en muchas otras, David. exactamente, y en muchas otras partes de la Biblia que se nos manda, ¿sí?, a alabar al Señor. Dice la Biblia que aún Jesús dice que si no lo hacemos nosotros, las piedras, ¿no? Van a alabar y a destacar la grandeza del Señor, ¿no? También se nos enseña en la palabra que debemos cantar alabanzas a Dios. Aunque a Dios también lo podemos alabar con palabras, a través de una oración, sí. Cuando destacamos sus virtudes lo estamos alabando, pero una de las expresiones más típicas de la alabanza, aquí sí es la canción. Lo que no sucede con la adoración en la Biblia, que no lo relaciona con canto, sí lo hace en relación a la alabanza. Sí, siempre que se habla de alabanza está ligado a música y a canción. Santiago cuenta esto, dice, está afligido, Santiago 5:13, sí. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. No dice que cante adoración. Sí. Dice que cante alabanza, pues cantar adoración no existe, otra vez, por favor. No existe en la Biblia cantar adoración. Ese concepto, esa conjunción de esas dos palabras nunca están juntas en la Biblia, pero sí vamos a leer frecuentemente el concepto de cantar alabanzas a Dios. ¿Sí? Ahora pregunto, porque también hay una pregunta. Por años la iglesia se manejó con himnos inspirados, gente que con un corazón realmente lleno de Dios escribió canciones, himnos. Sí. Hoy vemos que la iglesia canta también, sí. Canta canciones. Y que muchas veces esas canciones no son directamente alabanzas a Dios. Bueno, ¿podemos tildarlas dentro de esa categoría? La verdad que con la música uno puede predicar el Evangelio con una canción. Sí. Hay canciones que es una predicación del Evangelio. Sí. Hay canciones que es declarar palabra de Dios, la palabra cantada que muchas veces hemos escuchado, donde estamos hasta enseñando doctrina por medio de las canciones, ¿sí? Que no necesariamente exaltan alguna virtud de Dios, sino que nos enseñan algo de la vida cristiana. Bien. Y después están las canciones, por eso no toda la música es alabanza, pero la mayor forma o la forma más común de alabar a Dios es a través de la música, cuando la canción es una exaltación de Dios o de las virtudes de Dios. Por eso preguntaba, o sea, cuando alabo a Dios o la alabanza a Dios cuando exalto sus virtudes. Claro. De la otra manera puedo cantar palabras, puedo cantar declaraciones, puedo cantar de la historia, pero muchísimas cosas. No entraría dentro de esa alabanza. Del concepto de alabanza. Exactamente. Romanos capítulo 5, versículo 9 al 11 nos dice también con respecto a eso, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. ¿Sí? Fíjense aquí que está ligado el concepto de glorificar a Dios o dar gloria a Dios, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. ¿De qué manera? Y lo explica, por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos. ¿Cómo alabo? Cantando salmos. No dice te adoraré, sino te alabaré cantando salmos. Y en otro pasaje, versículo 10, dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios, versículo 11. Y en otra parte, alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas, ¿sí? No cántenle adoración, cántenle
alabanza otra vez, porque cuando cantamos a Dios y exaltamos a Dios, no importa si el ritmo es lento o es rápido, los ritmos musicales no definen absolutamente nada. Lo que define es la letra, lo que define qué estoy haciendo, si estoy enseñando por medio de una canción, transmitiendo la palabra de Dios de manera cantada, lo cual es hermoso y es muy útil, o estoy exaltando las virtudes del Señor y las acciones, las obras maravillosas de Dios. ¿Está bien? Bien. Isaías también nos habla un poquito de eso. Un pasaje maravilloso, Isaías 42, ¿querés leerlo? Bueno, canten al Señor un cántico nuevo, ustedes que descienden al mar y todo lo que hay en él. Canten su alabanza desde los confines de la tierra, ustedes costas lejanas y sus habitantes. Que alcen la voz el desierto y sus ciudades y los poblados donde Cedar habita. Que canten de alegría los habitantes de Selá y griten desde las cimas de las montañas. Den gloria al Señor y proclamen su alabanza en las costas lejanas. Aquí tenemos todas expresiones que tienen que ver y permanentemente con música, canción, grito, ruido, ¿no? Y alabanza a Dios. Bueno, de hecho sabemos que el pueblo de Israel se los conocía, los pueblos vecinos, por los ruidosos que eran cuando en sus celebraciones al Señor, ¿no? Exactamente. Y comienza diciendo que canten un cántico nuevo. No tenemos tiempo ahora para meternos allí, pero siempre hemos pensado que el cántico nuevo es un cántico espontáneo, lo cual puede ser, pero lo que hace que un cántico sea nuevo no es que nadie lo sepa, sino es la naturaleza. Cuando procede del nuevo, que es de Dios, de la nueva naturaleza, aunque sea una canción conocida, si surge de esa naturaleza, eso es un cántico nuevo. No es un cántico aprendido de memoria solamente, sino un cántico que surge de una nueva vida y de una nueva naturaleza. ¿Sí? Y bueno, alcen la voz, canten de alegría, griten, todas expresiones, ¿no es cierto? También Jeremías nos dice en el capítulo 31, estamos haciendo un muestreo de distintos pasajes de la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, cómo concibe la palabra de Dios la alabanza y el valor que la alabanza tiene para Dios. Así dice el Señor, Jeremías 31:7, canten jubilosos en honor de Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones, hagan oír sus alabanzas y clamen, salva Señor a tu pueblo, salva al remanente de Israel. En otras palabras, hagan oír su alabanza. O sea que también otra de las preguntas que puede surgir, porque a veces nos encontramos con personas que dicen, no, sí, yo alabo al Señor en silencio. Se puede. Se puede, sí. O sea, muy calladito, pero no hay una expresión. ¿Cómo juega acá? ¿Qué papel toma nuestra alma, nuestro cuerpo? Somos creados espíritu, alma y cuerpo con expresiones como estas, ¿no? Habla de gritos, habla de clamor, habla de alegría, de que se escucha a las naciones. Bueno, tiene... Sabemos que está bien, pero es importante que la iglesia entienda que también es bueno expresar con nuestras voces y prorrumpir en esas alabanzas tan hermosas. En aplausos, en gritos, ¿no es cierto? O sea, son expresiones que exaltan el nombre de Dios. Claro, hay distintos temperamentos, hay gente que le gusta más saltar, gritar y otros más tranquilos. El problema es cuando somos tan tranquilos para alabar a Dios y después estamos viendo un partido de fútbol y se nos va toda la tranquilidad. Entonces, ahí hay que ver, ¿no es cierto?, algunas cosas, pero bueno, no nos metamos ahí mucho. Lo que sí es legítimo que expresemos, y es bueno, sano, saludable, expresar de la manera que podamos, pero expresarle a Dios nuestra alabanza. Una pregunta más que me surge en cuanto a esto. ¿Por qué será que a veces nos ha pasado, uno ha ido a algún lugar y ha escuchado, gracias a Dios, no digo con jactancia, pero tenemos una congregación que alaba al Señor, que lo expresa, pero a veces me ha tocado estar en lugares donde alguien te tiene que estar diciendo, cante al Señor, alabe al Señor, sonríe al Señor, levante las manos, aplaude al Señor, como que de los dos lados, por un lado de la persona que está presidiendo y hace eso, pero por otro lado, ¿qué pasa en un pueblo que no puede expresar esa alabanza
cuando se congrega con el resto de la iglesia. Bueno, hay muchos factores allí. Por un lado está lo que vos decís, quien está dirigiendo a veces espera algo y cree que los demás tienen que hacer lo que él está sintiendo, ¿no? Y no se respeta a veces lo que la persona está viviendo, que son diferentes situaciones, ¿no? Pero por otro lado también es que no se puede forzar la alabanza es la expresión de una vida, y cuando esa vida no está bien trabajada, esa vida no está bien alimentada, y va a costar que la gente realmente exprese su alabanza al Señor, ¿no? Bueno, creo que es el gran dilema de todos los grupos de alabanza, que como que dicen ellos, muy vulgarmente, estamos remando en dulce de leche, porque no están viendo una reacción así, pero también, como vos decís, pasa por la vida que tenemos. ¿Qué estamos manifestando? Si la vida de Cristo está en nosotros, nos da alegría, nos da gozo, como ver la vida de nuestros nietos, de nuestros hijos, nos produce alegría, le decimos cosas lindas, le expresamos cariño, gratitud, le damos besos. ¿Qué pasa en nosotros cuando esas cosas nos fluyen hacia un Dios tan grande que nos dio tanto? Y también, ¿sabes qué tiene que ver con esa mala comprensión de lo que es la alabanza y esa confusión con la adoración? Porque tal vez esa misma persona que está en la reunión, y como las primeras canciones son, hasta parece de entretenimiento, las canciones rápidas, sí, eso para los jóvenes, para que canten, para que salten, para que griten, aplaudan un poco, nos entusiasmamos, todo. Pero esa persona a lo mejor ni aplaude, ni canta, está ahí, pero cuando llega el momento de adoración, ahí se conecta, ¿no? Ahí se conecta y cierra los ojos y levanta los brazos. Pero eso es por una mala comprensión. Por eso tenemos que revalorizar, y ese es el propósito de esta noche, el valor de la alabanza, el valor que tiene la alabanza. Y en Efesios capítulo 5, versículo 19, ya en el Nuevo Testamento, también el apóstol Pablo relaciona directamente la alabanza con la canción. Sí, nos anima unos a otros, dice, anímense unos a otros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. O sea, no dice cuando tengan ganas, tienen ganas, como les parece. Está hablando de una expresión, ¿no? Y cuando habla del corazón, habla también del alma nuestra, de donde están todas las emociones, todas nuestras expresiones. Exactamente, y fíjese que dice, salmos, himnos, canciones espirituales. Canten y alaben, no canten y adoren. Otra vez. Canten y alaben al Señor con el corazón, o sea, no solamente con expresiones físicas y externas, sino con el corazón. Pero fíjate que las dos cosas van. El corazón, obviamente, que tiene que salir de adentro, pero también con expresiones físicas. También dice la Biblia que debemos, otra expresión que usa, es rendir alabanzas a Dios. No solo cantamos, sino que rendimos alabanzas a Dios. Esto lo leemos en el Salmo 2, versículo 11. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Otra vez, no dice rindan adoración, sino rindan alabanza. Salmo 62, 1 y 2 dice, aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre, ríndanle gloriosas alabanzas. ¿Por qué tomo estos pasajes también? Para que, otra vez, para que veamos, no es solamente cantar, no es una cuestión de entusiasmo, no es un pasatiempo, es alabanza a Dios, y la alabanza a Dios es un mandato de la palabra, pero tiene un valor inmenso. Y produce gozo, porque se aclaman alegres a Dios. Es que siempre también está relacionado. A veces decimos, bueno, que tu cara se entere, que estás alegre alabando a Dios. Bueno, pero fíjate vos cómo somos los evangélicos, ¿no? Porque cuando cantamos alabanza, o sea, las canciones rápidas, todos estamos contentos. Ahora vos mirá la cara de la gente cuando canta adoración y parece que estuvieran en pleno sufrimiento, ¿no es cierto? O sea, cerramos los ojos, ponemos cara fea. ¿Por qué no expresamos alegría en una canción lenta? Por estas cuestiones, esta deformación que se ha generado por no entender es que la palabra, ¿no? El gozo está siempre.
el gozo de la vida, el gozo de la nueva vida que portamos está siempre. Exacto. Y el momento que sea lo tenemos que expresar de cualquier manera, con música rápida o con música lenta, no cambia nada. Otra vez le digo a usted que me está escuchando, el ritmo musical con el que no cambia nada. Claro, por ahí la canción lenta es más reflexiva, claro, obvio, pero eso no cambia el estatus de lo que estamos haciendo. Nos puede cambiar a nosotros. Sí, nos puede provocar, vuelvo a lo mismo, somos tripartitos, provoca nuestras emociones, las lágrimas, y que es hermoso eso, llorar, llorar en esos momentos, si te viene algo, pero que sea producto de todo lo que vas rindiendo, de todo lo que él es, de la revelación de su persona más y más profunda. Lo que no hay que confundir es que porque una canción lenta me hace llorar, claro, y una canción rápida me hace reír, una es más espiritual, claro, que la otra. O sea, claro, borremos esos conceptos, por favor. Reír o llorar, una cosa no es más espiritual que la otra, porque todo depende, reír o llorar son emociones. Claro. El tema es dónde se originan esas emociones, ¿sí? La risa puede ser tan espiritual como el llanto. Y lo hemos experimentado y sabemos que es así. Exacto. La risa que sana el alma. Exacto. Una risa que también está rindiendo. Rinde adoración. En medio del sufrimiento ha habido momentos de gozo. Recuerdo una experiencia, la puedo contar, cuando falleció mi madre y yo viajé, no pude viajar, mejor dicho, cuando ella falleció, fui después. Pero bueno, fue todo un proceso duro porque no la pude ver, no pude saber nada de ella. Recuerdo que en esa época no había ni avión, estaba cerrada la ruta, estábamos en una isla. Sí, no podíamos salir. Estábamos como ahora. Más o menos. Bueno, pero yo volví desde Córdoba por Buenos Aires a unas reuniones y recuerdo que en un tiempo también de muy importante, muy lindo que fue para todos, y pude experimentar esa risa que le decíamos risa santa, ¿no? Pero esa risa, ese gozo de que me preguntó una hermana, se acercó y dice, ¿cómo estás? Sé que murió tu mamá, y yo le contestaba riéndome, sí, está loca, está chapita, pero pude experimentar aún ese gozo a medio del sufrimiento, porque de eso se trata, ¿no? Exactamente. Cuando sale del espíritu. Exactamente. También nos dice la Biblia, para avanzar un poquito, no solo debemos cantar alabanza, debemos rendir alabanza, también se nos enseña que debemos proclamar su alabanza, ¿sí? Salmo 51:15. Abre, Señor, mis labios y mi boca publicará tu alabanza, proclamará tu alabanza. Proclamará tu alabanza. Si esta proclamación obviamente se tiene que hacer en voz alta. Claro. No puedo proclamar puedo alabar en el corazón a Dios, pero cuando se trata de proclamar es decir en voz alta, ¿no es cierto? El Salmo 9, versículo 13 y 14 dice, sácame de las puertas de la muerte para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. Y el Salmo 26:7, con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Acá hay algo maravilloso porque David está hablando obviamente en el antiguo pacto, donde no se alababa a Dios en cualquier lugar, sino en el templo, es donde se le rendía a Dios la alabanza. Y dice David que con manos limpias e inocentes, Señor, camino en torno a tu altar, ¿no? Ese altar, que para Israel era un lugar físico, ahora ese altar es nuestra vida. Y luego dice, ¿sí? Amo la casa donde tú vives, el lugar donde reside tu gloria. Hoy la casa donde Dios vive somos nosotros, y el lugar donde reside su gloria somos nosotros. Claro. Por eso alabamos a Dios en todo tiempo. Y proclamando en voz alta, dice. Exactamente, su alabanza en todo tiempo y en todo lugar, no solamente en una reunión, sino en cualquier circunstancias. Después hay otras expresiones que encontramos en los salmos especialmente, pero también en otras partes que no tenemos tiempo para leer todo, pero dice que alabemos al Señor con gritos de júbilo, dice que alabemos al Señor con danza, con baile. Ahí vuelve el mismo concepto, Dios nos ve integrales. Exactamente. Bueno, el ejemplo del rey David, cuando danzó en una expresión de alabanza.
a su Dios. Exactamente. Y también me animaría a decir de adoración, porque él estaba rindiendo todo ahí. Bueno, puede ser que en ese acto uno esté Claro, rindiendo y entonces... Se humilló, dice hasta Exactamente. lo último, ¿no? Sí, sí. Alabar con danza, alabar al Señor con instrumentos, también instrumentos de cuerda, distintos instrumentos musicales, son un medio para expresar esta alabanza al Señor. Pero otra vez, todas estas cosas que están relacionadas con la alabanza nunca están relacionadas directamente en la Biblia con la adoración. Sí. ¿Sí? Alabar al Señor en voz alta, expresar al Señor alabanzas a Dios, todo esto lo encontramos en muchos pasajes y un versículo más que está en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. ¿Cuál es el fruto? Cuando nuestros labios confiesan el nombre del Señor, exaltan el nombre del Señor, ¿sí? Se produce ese sacrificio de alabanza, ese rendirle alabanza a nuestro Dios. Por eso, y dice que lo ofrezcamos cuando continuamente a Dios por medio de Jesucristo. Por eso no es simplemente las canciones rápidas que cantamos, no son un pasatiempo, no son un entretenimiento mientras va llegando la gente. Fíjate nuestras costumbres raras que tenemos, que no está mal si son formas, el problema es que nosotros las hemos hecho casi una doctrina, donde nos parece que sí o sí una reunión hay que empezarla con canciones rápidas. ¿Por qué? Y porque son las canciones que entretienen, entonces mientras va llegando la gente, saltamos, aplaudimos, hacemos un poco de ruido y después empieza lo serio, que es la adoración y las canciones. Y después el plato fuerte que es la predicación, ¿no? Entonces, pero sabes que también que inventamos, inventamos nosotros como responsables, pero también la gente se ha acostumbrado a algo. Mucha gente pasa que llega a la reunión, calcula, bueno, cantan 20 minutos, bueno, voy, estoy un rato en la parte lenta. Sí, así después escucho la palabra. Así escucho la palabra sin entender que todo lo que hacemos tiene que ver con esa alabanza a nuestro Dios. Claro, sin entender el sentido de cuerpo de lo que pero otra vez, ahí es donde la mala utilización de las palabras genera una deformación en la gente. O sea, como leemos otra vez, está instalado, yo le puedo asegurar a ustedes que están escuchando, está instalado, aunque nadie lo va a enseñar a lo mejor así, pero está instalado en el ambiente evangélico y en nuestras reuniones, que adoración es más, adoración entendiéndola como canciones lentas, es más espiritual que alabanza. Por eso es queda mejor decir que el director de alabanza es un adorador. Claro. Cuando la palabra dice que todos somos adoradores, cantemos o no cantemos. Todos somos ministros competentes del nuevo Exacto, y sacerdotes, ¿no es cierto? O sea, pero claro, nosotros hacemos esas diferencias, inventamos esas diferencias, ¿sí? Y los grupos ya no son grupos de alabanza, son grupos de adoración, porque queda más espiritual, pero eso es una mentira. Borrémosla, por favor, de nuestro entendimiento. No es más espiritual adoración que alabanza, son dos cosas diferentes que tienen que ver con nuestras expresiones a Dios. Una es la vida rendida a Dios, la otra la forma en que expresamos a Dios, exaltamos a Dios por medio de la canción o por medio de la música. ¿Sí? Sería bueno entonces que uniendo el tema del sufrimiento, porque todo esto es la introducción para entender ahora la relación del la alabanza en medio del sufrimiento. Exactamente. Que de eso nos vas a estar hablando ahora, ¿no? Sí. Porque vamos a ver algunos aspectos de esta alabanza en medio del sufrimiento. Exactamente, la idea es poder, primero era poner en valor la alabanza, aunque lo vamos a seguir haciendo, pero relacionarla ahora con el sufrimiento, ¿sí? Para encontrar realmente el significado que tiene y la importancia que tiene. El valor incalculable. Claro, por eso leímos el pasaje de Pablo y Silas, porque ellos estaban sufriendo, estaban en la cárcel, con sus pies en el cepo, o sea, encadenados en una situación muy terrible, y en esa situación ellos estaban cantando y alabando a Dios.
Qué tremendo ejemplo, y que uno lo ve en la palabra, pero cuántas personas han pasado momentos difíciles de sufrimiento y han podido reaccionar de eso. ¿Cuál es la diferencia o en qué se basa todo esto? En la vida que portamos. Exactamente. El mismo Cristo que estaba en estos hombres, en Pablo y Silas, el mismo Cristo que hoy nos habita. Entonces no es que ellos son superhombres, vamos a aprender de ellos, pero entender que nosotros también podemos lograrlo. De eso se trata y por eso es que queremos ver algunos aspectos de la alabanza. Bueno, entonces te dejo un ratito. Seguimos. ¿Me dejas que me vaya? Dale, tranquilo, Los yo dejo en sigo un buena rato. compañía y después vamos a estar concluyendo. Muy bien, entonces, retomando y viendo algunos aspectos de la alabanza para que podamos seguir poniéndola en valor, lo primero que quiero decir es que la alabanza es un hecho absolutamente espiritual. Recién lo mencionamos, pero quiero fundamentar esta realidad. La alabanza no es un entretenimiento, no es algo más que hacemos, sino que es un hecho muy espiritual. Y cuando hablo de alabanza, hablo de la exaltación a Dios por medio de las canciones, ya sea lentas o rápidas. No establezca diferencia, lentas o rápidas. Cada vez que cantamos para alabar a Dios lo estamos exaltando, o para exaltar a Dios lo estamos alabando, y eso es un hecho absolutamente espiritual. Es, como dije, la exaltación de Dios. ¿Cómo puede ser un entretenimiento la exaltación de Dios? ¿Cómo puede ser menos espiritual que alguna otra cosa aquello que pone en alto a Dios? Miren lo que dice Job, un pasaje maravilloso allí de uno de los amigos de Job, que se mandaban algunas, pero en algunas le pegaban, ¿no? Y decían algunas verdades que son corroboradas por el resto de las escrituras. Job 36, 22 dice: Dios es exaltado por su poder. ¿Qué maestro hay que se le compare? ¿Quién puede pedirle cuenta de sus actos? ¿Quién puede decirle que se ha equivocado? No te olvides de exaltar sus obras, que con cánticos han sido alabadas. ¿Ven? Exaltación, que con cánticos son alabadas, son declaradas. Todo el género humano puede contemplarlas, aunque solo desde lejos. Tan grande es Dios que no lo conocemos. Incontable es el número de sus años. ¿Qué está haciendo aquí este amigo de Job? Exaltando a Dios, poniendo en alto a Dios. ¿Cómo no va a ser espiritual? Dios es exaltado por su poder. Nadie se le puede comparar. Eso es alabanza. Estas palabras que pueden ser expresadas en forma de discurso o pueden ser expresadas con música, lenta o rápida, no importa, son exaltación a Dios, y esto es la alabanza. Por eso es espiritual, netamente espiritual. Dice: no te olvides de exaltar sus obras. No nos olvidemos de exaltar las obras de Dios, que con cánticos han sido alabadas. Así que las exaltamos mediante cánticos que expresan nuestra alabanza a Dios. También encontramos en la palabra de Dios que solo los hijos podemos alabar a Dios en este sentido. Puede ser que quien no conozca al Señor pueda destacar algo de Dios, pueda alabar alguna que otra cosa a Dios, pero nunca podrá entender las virtudes más esenciales de Dios por las cuales los hijos de Dios sí lo alabamos. Isaías 38 dice, versículo 18, el sepulcro nada te agradece, la muerte no te alaba, le está diciendo a Dios. Los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad. Los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban como hoy te alabo yo. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. ¿Ven el carácter de la alabanza? Estos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente dicen lo siguiente: pues los muertos no pueden alabarte. Los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. No habla de adoración, alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. ¿Cómo? Por medio de la alabanza. Transmitimos por medio de las alabanzas, de la exaltación del gran poder de Dios,
transmitimos a nuestras generaciones su fidelidad. Y esta alabanza, que es exaltación a Dios, que es tan espiritual, nace de un concepto del que poco sabemos los evangélicos, lamentablemente, que es la contemplación. Mire, si usted busca en Google la palabra contemplación, usted va a ver que las primeras páginas que aparecen acerca de esta palabra no son páginas evangélicas, son páginas católicas. Por alguna razón que no sabemos, la Iglesia evangélica no utiliza, es una de las palabras que son tan importantes y que la usamos muy poco, o casi nada diría. Mire la definición que da el diccionario acerca de contemplación. Es la reflexión serena, detenida, profunda e íntima, serena, detenida, profunda e íntima sobre la divinidad, sus atributos y los misterios de la fe. Maravilloso. O sea, esos tiempos de contemplación donde podemos serenar nuestro espíritu, nuestras emociones para poder contemplar, mirar al Señor, reflexionar en sus atributos, en los misterios de Dios y de la fe y en el obrar de Dios. De ahí brota la alabanza. Cuando podemos reflexionar en lo que Dios es, van a brotar palabras de alabanza. De ahí han surgido canciones maravillosas que expresan nuestra alabanza al Señor. La contemplación básicamente es quedarse extasiado. No es hablar, no es orar, es simplemente estar en silencio contemplando al Señor. Nos cuesta mucho esto. Los silencios no son parte de nuestra liturgia evangélica. Los silencios nos ponen incómodos muchas veces en las reuniones. Nos gusta hablar, que algo tiene que haber. No nos sentimos cómodos, pero esos momentos para contemplar al Señor, quedarse extasiado, como decimos, con la boca abierta. ¡Wow, Señor! ¡Qué tremendo! De ahí nace la alabanza, de esos momentos. Por eso decimos, es algo íntimo, espiritual. Nunca tome la alabanza como algo superficial, porque a lo mejor se expresa con una canción rápida, alegre para saltar o aplaudir. No importa eso, lo importante es lo que expresa, lo que declara esa canción acerca de quién es Dios. ¿Qué dice la palabra sobre la contemplación? Mire lo que dice el Salmo 17:15. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro, me bastará con verte cuando despierte. Qué maravilloso, ¿no? Señor, con tal de tener una revelación tuya me basta. Entonces yo contemplaré en justicia, la justicia con la que Cristo nos ha revestido. Contemplaré tu rostro, contemplaré a Cristo, contemplaré su gloria. Salmo 27:4 dice, una sola cosa le pido al Señor. Y esto es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Ahora mire, David tenía una limitación. Mire, dice, una cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. ¿Qué es lo que pedía David? Estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Esa necesidad. Y hermano, no usemos más, por favor, estos versículos para decirle a la gente que tiene que congregarse. Se tiene que congregar por otras razones, ya lo hemos explicado. La casa del Señor aquí ya no es el edificio. Ahora todo esto es interno, porque somos nosotros. Pero David necesitaba habitar en la casa del Señor, dice, todos los días de su vida, para contemplar su hermosura, porque no podía hacerlo en otro lado. No tenía comunión con Dios, entonces necesitaba el templo, necesitaba el altar, dice, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Esa contemplación era una recreación de su espíritu. Ellos debían hacerlo en un lugar. Mire el privilegio que tenemos nosotros de hacerlos en cualquier momento. Y claro, cuando nos reunimos como iglesia lo hacemos en alabanza, pero la contemplación
Esos tiempos de serenidad, de quietud, lo podemos tener en casa todos los días, en cualquier momento, porque estamos permanentemente en la casa del Señor que somos nosotros, para contemplar la hermosura del Señor. Y cuando ves algo lindo, ¿qué decís? ¡Wow! ¡Qué lindo! Sea lo que sea, ¿no? ¡Qué tremendo! ¡Qué bueno que está! Y bueno, todas expresiones, ¡qué chévere! Según el lugar donde sea, ¿no? ¡Qué hermoso esto! Y son expresiones que declaran que lo que estamos viendo nos gusta. Imagínense contemplar al Señor. ¿Qué va a surgir de ahí? Alabanza. De la contemplación surgen canciones de alabanza, palabras de alabanza, expresiones de alabanza. Juan escribe el Evangelio y dice en el capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando contemplas esa gloria, vas a exaltar esa gloria, vas a proclamar esa gloria. Primera de Juan 1:1, Juan repite este concepto en su primera carta y dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo, que es vida. Hermanos, una cosa es oír hablar del Señor, otra cosa es contemplar al Señor. Y de esa contemplación maravillosa va a surgir la alabanza, porque la alabanza es un hecho totalmente espiritual. Otra vez, nunca minimicemos el valor de la alabanza. Lo segundo que quiero decirles es que la alabanza a Dios no depende de las circunstancias. No solo es un hecho espiritual, sino que no puede depender, no debe depender de las circunstancias. Las circunstancias son cambiantes. Un día te salen las cosas bien, el otro día te salen las cosas mal. Las circunstancias son cambiantes. Pablo y Silas estaban en la cárcel. La circunstancia no era un ámbito de estar contentos, de una gran victoria, para decir, bueno, ahora sí vamos a alabar al Señor por lo que Dios hizo, porque se entregaron tanta gente y se sanaron tanto, ¿cómo no vamos a alabar al Señor? No, estaban presos, ¿sí? Las circunstancias, amados, no pueden dictar nuestra devoción a Dios. Y la alabanza es parte de esa devoción a Dios, pero no pueden estar condicionadas por las circunstancias. Las circunstancias de estos hombres eran adversas y sin embargo dice la palabra de Dios que mientras estaban allí a la medianoche en la cárcel, no dice que se estaban quejando, no dice que estaba reprendiendo al diablo, dice que se pusieron a orar y a cantar. Ahora, déjeme aquí hacer una reflexión porque he escuchado predicar acerca de este pasaje y relacionarlo con la alabanza. Pero se ha dado un mensaje erróneo. ¿Por qué? Porque la alabanza no está destinada a cambiar las circunstancias. Muchas veces hemos dicho, si estás en un problema, alaba y Dios va a cambiar las circunstancias. La Biblia no promete eso, olvídelo. ¿Puede cambiar? Sí, en el caso de Pablo y Silas cambió porque mientras ellos oraban y mientras ellos cantaban vino un terremoto que los liberó. Pero eso no es una promesa, eso fue un hecho particular. Esteban, mientras estaba allí por ser apedreado, él también exaltó a Dios. Dice que levantó la vista y dijo, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. No cantó tal vez, pero exaltó a Dios y lo apedrearon igual. Entonces, no hay base bíblica para decir que la alabanza cambia las circunstancias. Lo que nos enseña la Biblia es que debemos alabar en cualquier circunstancia. La historia también nos enseña, los cristianos que eran quemados en Roma, atados a postes, rociados con aceite e incinerados,
morían cantando al Señor, alababan al Señor, y eso no los libró de la muerte. Lo que eso hizo fue demostrar su devoción a Dios y la exaltación de ellos aún en medio de esas circunstancias. O sea, la alabanza no es para cambiar las circunstancias, sino que es exaltar a Dios a pesar de las circunstancias. Esa es la verdadera alabanza, ¿sí? Una vez escuché a un predicador o leí un artículo que me llamó la atención, que decía la canción correcta del lado equivocado, ¿no? Así que me puse a leer este artículo y hablaba de Israel, cuando pasaron el Mar Rojo, que María y Aarón y las mujeres allí amigas de María cantaron una canción que está relatada allí en Éxodo. Claro, ¿cuándo cantaron a Dios? Cuando Dios los liberó. Entonces este predicador decía en este escrito, la canción era correcta, que exaltaba a Dios, pero tenían que haberla cantado antes de cruzar. Pero no, antes de cruzar lo que hubo es queja. Antes de cruzar hubo miedo, hubo duda. Pero claro, después que Dios te libra, después que Dios hace un milagro, ¿quién no quiere cantarlo? Pero la verdadera alabanza es la que se demuestra aún en las circunstancias difíciles. Por eso estamos hablando de la alabanza en medio del sufrimiento. Hay una virtud en alabar a Dios aún en medio del sufrimiento, porque esa alabanza lo que está diciendo es que para nosotros Dios es más grande que el sufrimiento. Lo que dicta nuestra devoción a Dios no son las circunstancias, que otra vez son cambiantes. Lo que dicta nuestra devoción a Dios es Dios mismo. En Habacuc capítulo 3, mi esposa estos días citaba este pasaje maravilloso, versículo 17, dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aunque todo esté para atrás, ¿sí? Y la pandemia dure, o la cuarentena dure 40 días más, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Ahí está Habacuc alabando a Dios a pesar de, no porque Dios va a hacer tal cosa, sino lo haga o no lo haga, me liberte o no me liberte, me sane o no me sane, eso no va a cambiar quién es Dios. Y la alabanza está basada, y este es el tercer aspecto que quiero mencionar, no solo la alabanza no puede depender de las circunstancias, porque cuando estemos bien vamos a alabar y cuando estemos sufriendo nos vamos a quejar. La alabanza a Dios depende de realidades absolutas. La alabanza a Dios, que es espiritual, que no depende de las circunstancias, sí depende de realidades absolutas. Y Dios es una realidad absoluta. Todo se puede venir abajo, Dios está allí. Dios es siempre Dios. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, es una realidad absoluta, y en eso sí podemos fundamentar nuestra alabanza. No voy a leer aquí pasajes bíblicos, que usted sabe que todo esto lo dice la Biblia, pero su palabra es una realidad absoluta, la palabra de Dios. Que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Esa palabra que nos enseña a alabar a Dios es una realidad absoluta, y eso nos mueve a la alabanza. El amor de Dios es una realidad absoluta. Su poder es una realidad absoluta. Su misericordia, su fidelidad, son realidades absolutas que no dependen de las circunstancias cambiantes, que están allí para que nosotros exaltemos su fidelidad, su misericordia, su poder, su amor. Su santidad es absoluta, la santidad de Dios es absoluta, no depende de circunstancias. Su propósito eterno es una realidad absoluta. En esto fundamentamos la alabanza. Por eso, otra vez, es tan espiritual alabar a Dios. Revaloricemos en nuestras congregaciones el concepto de alabanza. No importa si la canción es lenta, rápida, hermano, vamos a exaltar a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a poner en alto el nombre de Dios. No dejemos de usar esta palabra que es tan poderosa por lo que significa en nuestra devoción a Dios. Número 4, la alabanza
quita el temor. Y aquí sí vemos un resultado de la alabanza. No lo hacemos por esto, pero es un resultado lógico. La alabanza, en medio del sufrimiento, tiene la virtud de anular, bloquear el temor, ¿sí? Porque, claro, cuando exaltamos al sufrimiento o a los problemas más que a Dios, si en medio de esta pandemia yo estoy todo el tiempo destacando lo duro que es, lo difícil que es estar en casa, el riesgo que es ir a comprar al supermercado y después tener que limpiar todo con alcohol, y todo el tiempo estoy exaltando la situación, obvio que no va a haber en mi vida lugar para la alabanza a Dios y que me voy a llenar de temor. Porque siempre exaltamos algo. Si no exalto a Dios, voy a exaltar el problema. Entonces necesitamos exaltar a Dios, y en esa exaltación a Dios como un resultado lógico, ¿sí? El temor va a desaparecer. ¿Por qué? Porque voy a exaltar al Dios que es más grande que los problemas. Voy a exaltar a Dios por encima de los sufrimientos. Aunque esté en la cárcel como Pablo y Silas, voy a cantar, que los demás me escuchen que en medio del sufrimiento estoy cantando, estoy alabando a Dios. Y como estoy alabando a Dios y lo que crece en mí es la persona de Dios, los atributos de Dios, el temor no tiene lugar. Porque ahí voy a llegar a la conclusión del apóstol Pablo. Ya sea que viva o muera, Dios va a ser magnificado, glorificado, engrandecido en mi cuerpo. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? ¿A enfermarnos de coronavirus? ¿Cuál es el temor? ¿A que colapse la economía? ¿Cuál es el temor? Si Dios está por encima y pase lo que pase, Dios es más grande y Dios se va a glorificar. Entonces allí, en este pensamiento, en este entendimiento, es cuando comenzamos a mirar desde la realidad de Dios y no desde nuestra realidad. Comenzamos a mirar desde nuestra posición en lugares celestiales. Por eso Pablo permanentemente comienza allí Efesios capítulo 1, versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo sentar en los lugares celestiales, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y comienza a exaltar al Señor por todo lo que hizo. Nos escogió, nos adoptó, nos dio herencia y todo lo que dice Efesios 1. Es la exaltación a Dios por encima de cualquier circunstancia adversa. Cuando exaltamos a Dios más que a los problemas, el temor desaparece. En Filipenses 1:20, allí es donde el texto que les decía, mi ardiente anhelo, dice Pablo, y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera. O sea, para Pablo no era, no, yo voy a vivir. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús que voy a vivir. No, Pablo no sabía si iba a vivir o iba a morir. De hecho, murió martirizado. Pero aquí él dice, ya sea que viva o que muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. O sea, ¿qué temor puede tener alguien que está rendido a Cristo? Que si vivo es ganancia y si muero también es ganancia. Entonces, ¿cuál es el temor si no hay pérdida? Esa perspectiva es la que nos permite alabar al Señor, basados en realidades absolutas y no en circunstancias cambiantes. La alabanza número 5, la alabanza a Dios fortalece nuestro ser interior. Hay algo, mientras alabamos a Dios, no solo el temor se va, no solo crece nuestra fe en la medida en que vamos declarando las virtudes de Dios, no lo que yo quiero que pase, no, declaro hechos concretos y absolutos como las virtudes de Dios, declaro quién es Dios, declaro lo que Dios es y lo que Dios hace. Declaro el propósito de Dios, la realidad de Dios. No solo echa fuera el temor eso y nos fortalece, nos pone en un lugar de seguridad,
sino que además nos fortalece interiormente. La alabanza es un vehículo para la fortaleza interior. Por medio de la exaltación y la contemplación, tomamos más conciencia de la grandeza de Dios. Tomamos más conciencia de la gracia de Dios. Y esto nos fortalece, ¿sí? Mire, Colosenses capítulo 1, hemos estudiado esto en febrero. Dice, versículo 9, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna. ¿Qué es vivir de manera digna? Agradándole en todo. Vivir de manera digna del Señor es agradándole en todo. Esto implica, ¿qué implica agradarle en todo? Dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Y mira el versículo 12, dando gracias con alegría al Padre. Dando gracias, alabando con alegría y dando gracias con alegría. Es como perseveramos con paciencia y somos fortalecidos en nuestro ser interior. Y somos fortalecidos no solo para permanecer nosotros fuertes, sino para fortalecer a otros, ¿sí? Y ya con esto voy terminando. Somos fortalecidos para fortalecer a otros. Efesios capítulo 5, versículo 19, dice, anímense unos a otros con salmos. ¿Ven? No solamente exalto a Dios cuando estoy cantando y alabando al Señor, sino que además estoy animando a otros. Al declarar la grandeza de Dios, al declarar el poder de Dios, al declarar la fidelidad de Dios, al declarar el amor de Dios, la misericordia de Dios, animo a otros con canciones, dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Lo leíamos recién este pasaje. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puedes ver el valor de la alabanza. Podríamos seguir mucho más, pero quiero ya ir terminando aquí. Queremos terminar este tiempo junto con ustedes, entendiendo el valor incomparable que tiene la alabanza, la espiritualidad de la alabanza, que no tiene que ver con ritmos musicales, es la exaltación de Dios. Es la contemplación de Dios de la que va a surgir esta alabanza. Es la proclamación de las virtudes de Dios, de los atributos divinos, de quién es Dios, declararlo. Es maravilloso y esto echa fuera todo temor. Esta actitud no va a cambiar, a lo mejor o sí las circunstancias, eso depende del propósito eterno de Dios. Pero eso no cambia nada. Los que tenemos que cambiar somos nosotros y poder alabar a Dios en toda situación, aún en medio del sufrimiento. Poder alabar, poder exaltar el nombre del Señor y animarnos unos a otros. Con la alabanza, con las canciones, con los salmos, poder animarnos unos a otros en la declaración de quién es Dios. Wow, tremenda palabra. Una de las frases que dijiste me impactó, que cuando exaltamos más a los problemas o al sufrimiento que a Dios, el temor gana terreno. Exactamente. Pero lo opuesto, cuando exaltamos más a Dios que a los problemas, el temor desaparece. Exactamente. Creo que es parte del mensaje, podríamos resumir en esto, ¿no? Uh-huh. De decir realmente que dónde está enfocada nuestra alabanza. Y que exaltamos. Y que exaltamos en los momentos difíciles, ¿no? Aún no tuvimos tiempo, pero aún muchas veces exaltamos no solamente los problemas, exaltamos nuestras debilidades más que el poder de Dios, ¿no? Exactamente. Y algo que es interesante, una pregunta. ¿Se puede alabar en medio entonces del sufrimiento? Absolutamente. No solo se puede, se debe alabar si miramos lo correcto, si ponemos la mirada en las cosas correctas, en lo absoluto. Si nos enfocamos en lo que Dios quiere. Exactamente, lo vamos a alabar en medio del sufrimiento. ¿Esa alabanza va a cambiar las circunstancias difíciles del sufrimiento? ¿Sí o no?
No lo sabemos. Quizás. Tal vez sí, tal vez no. No necesariamente. No necesariamente, pero no es eso lo que determina nuestra claro, alabanza. Claro, si no es, el foco no está allí, sino en alabarlo y en exaltarlo a Él por lo que Él es. Exactamente. Por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace por nosotros. Sí, sí. ¿Hay fruto en la alabanza? Claro, Wow. absolutamente. Hay Qué fruto tremendo. en la alabanza. En la Para alabanza, nosotros y para Dios, ¿no? para nosotros, para Dios y aún para otros, porque en la alabanza Dios es exaltado y glorificado. Sí, Por eso nunca es un entretenimiento, claro. nunca es algo superficial, aunque el ritmo sea rápido, y aunque Sí. aplaudamos, y aunque gritemos, y aunque saltemos, nunca es superficial ni es un Y entretenimiento. me venía a la mente, lo decías también, si hay fruto en la alabanza, sí, Pablo y Silas. Exacto, El fruto que manifestaron, vidas cambiadas. exacto. No fueron algunos presos que se entretuvieron escuchándolos. No, no. No, fueron vidas cambiadas del carcelero y de toda una familia. Ujú. Porque, ¿qué fue lo que ese hombre vio? Escuchó que cantaban lindo, capaz que desafinaban horrible, no sabemos. Probablemente. O capaz que lindo, no sabemos. Eso quedará en el imaginario de cada uno. Sí. Pero sí sabemos que la actitud y la acción que ellos hicieron repercutió en una familia transformada. Exactamente. Por eso decimos, Dios es exaltado y glorificado, y esto puede ser un mensaje para otras personas. Y también otro resultado, fruto de la alabanza, es que nosotros estamos más conscientes de quién es Dios. Mientras más declaramos quién es Dios, más conscientes estamos. Mientras más declaro la fidelidad de Dios, más consciente soy de que Dios es fiel. Exactamente, y no solo es una declaración de palabras, como un karma que repito No, la no, frasecita. no, obviamente. Es el resultado de la experiencia Claro. personal que tenemos de un Dios fiel, de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios que nos ama, de un Dios bueno, de un Dios todopoderoso, de un Dios siempre presente, y así podríamos seguir enumerando. Exacto. Cuando hemos experimentado en nuestras vidas esa persona de Cristo, la alabanza y la exaltación a Él va a fluir constantemente. Es cuando brota de la vida. Por eso habíamos leído Isaías que dice, la muerte no puede alabar. La muerte no. De la muerte nunca va a salir alabanza. Pueden salir canciones, Sí. pero no alabanza. Ahora, qué desafío para preguntarnos sobre nuestra vida, ¿no? ¿Cómo estamos? Exactamente. ¿Estamos transmitiendo vida o estamos en el temor que nos va a llevar a la muerte? Y en este tiempo particular, donde Sí. muchos sufren distintas situaciones, Sí. que podamos aprender este lenguaje de la alabanza. Alabanza que también dijimos echa fuera el temor, alabanza Que que trae trae paz. fortaleza interior, que trae paz interior. ¿Sí? Siempre la exaltación a Dios, aunque nosotros lo hacemos por Él, Sí. para destacarlo a Él, pero siempre repercute en beneficio de nosotros. Sabes Siempre va a que repercutir. quería solamente acotar algo que uno valora muchísimo y tiene en estima y honra a hombres y mujeres que a través de su vida y de la experiencia que tienen, pueden transmitir y tienen la gracia de Dios para cantar perfectamente Exacto. hermoso Ujú. y para ejecutar los instrumentos de una manera tan bella, y cómo nos edifican ellos. Eso no anula esa área tan importante que hay hombres y mujeres llamados Claro. a dar eso. Y creo que Dios está levantando esa generación que también nos puedan a nosotros infundir a través de una buena música, de una buena letra, las verdades profundas de Dios. Que a veces Exactamente. nosotros quizás, o alguno de ustedes no sabe cómo expresarle a Dios, pero escucha una canción. Para eso están las gracias. Claro, y escucha una canción y una palabra que ha hablado. Estos días escuchábamos a nuestra hija que ella decía, yo he recibido canciones y las escucho de que Dios me las canta. Es producto de que de una vida que está en comunión, que hay vida y que puede brotar y salir para dar vida a otros. Exactamente, la alabanza es el Generador lenguaje, de vida. es el lenguaje de la nueva naturaleza. Termino con esto. Recuerdo que hace algunos años estábamos en Mar del Plata ministrando en una congregación y asistió a la reunión un joven, ya un hombre como nosotros, joven como nosotros, Sí, joven. que nos conocíamos de hace mucho tiempo, ¿no? Y este hombre me decía, después de la reunión, que todavía se acordaba
un mensaje que yo había predicado, eran mis primeros mensajes de seminarista, allí en Mar del Plata también, que había titulado La quejabanza, ¿no? Y me hizo acordar el que le había quedado grabado esto, ¿no? Y ese mensaje hablaba de dos lenguajes, viste que en lugares de frontera, sí, en el litoral, por ejemplo, se habla el portugués y el español, entonces le llaman el portuñol, porque es una mezcla de los dos lenguajes. Y yo recuerdo que enseñaba y decía que muchos tienen ese lenguaje, ¿no? La quejabanza, mitad queja y mitad alabanza, ¿no? Y creo que es tiempo de dejar la queja, es tiempo de dejar de exaltar aún las virtudes, entre comillas, del diablo. Sí. No, porque el diablo me hizo esto, no, porque el diablo está en todo esto. Y a veces exaltamos más lo que el diablo hace que lo que Dios está haciendo. Entonces cambiemos el lenguaje, sintonicemos el lenguaje de la alabanza. Es algo a darle alabanza a Él. A darle alabanza a Dios, a exaltarlo a Dios, es algo absoluta y netamente espiritual, claro, y vital para la salud espiritual de la iglesia. Bien, qué hermosa palabra, que pueda ser una enseñanza que siga trabajando en nuestro interior. Creo que son los tiempos propicios para practicarlo en el hogar, en estos días de encierro, en estos días de que por allá algunos dicen no doy más, y uno escucha esas expresiones, que podamos empezar a practicar, porque no es un hábito, la vida de Cristo en nosotros, dándole a Él toda exaltación y toda alabanza. Muy bien, podemos orar en esta noche exaltando a nuestro Dios y después terminar obviamente con música también, con alabanza, para poder juntos a través de la canción y de la música seguir exaltando a nuestro Dios. Señor, te bendecimos en esta noche, te damos gracias por este tiempo maravilloso, por este medio a través del cual podemos llegar a tantas personas, a miles de kilómetros de distancia o muy cerca nuestro, pero Señor, queremos unirnos a tu pueblo, a tu iglesia, como uno. Amén. Porque las distancias no nos separan, sino que en el Espíritu nos unimos para exaltar, engrandecer y glorificar tu nombre. Queremos por encima de todo, en medio de esta pandemia, en medio de cualquier circunstancia, nosotros exaltamos tu glorioso nombre y declaramos que no hay nadie como vos. Que nadie tiene el poder que vos tenés, Señor, que nadie puede dictarte lo que debes hacer, que hay propósitos que se van a llevar a cabo a pesar de todo, Señor, en este mundo. Amén. Que la historia de la humanidad está en tus manos, la iglesia está en tus manos, nuestra vida está en tus manos. Nos fortalecemos en esa realidad, Señor, destacando tu fidelidad, tu amor y tu misericordia en este tiempo y en todos los tiempos. Exaltamos y glorificamos tu glorioso nombre, Señor. Amén. Amén. Sabes que mientras oraba me imaginaba a todo un pueblo orando y exaltándole y alabándole, aunque no nos veamos físicamente, poder sentir en el espíritu eso mismo. Eso solamente lo hace Él. La exaltación a Dios. Sí. Buenas noches. Nos encontramos en la semana, el miércoles con el discipulado, el próximo domingo nuevamente y en cada una de las actividades que vía online estamos teniendo. Chao, chao. Disfruten una semana hermosa. Chao. Rey preeminente, eres exaltado. Cristo supremo sobre toda la creación. En plenitud derramaste tu vida, nada se compara a ti.